Eran las 2 de la madrugada cuando mi teléfono empezó a sonar con esa insistencia que te hace saber que algo malo está pasando. Medio dormida, vi el nombre de mi hijo en la pantalla. Mi corazón se aceleró inmediatamente porque Javier nunca me llamaba a esas horas. Nunca. De hecho, casi nunca me llamaba en absoluto. Contesté con la voz rasposa del sueño. «Javier, ¿qué pasó?» Y que lo que escuché del otro lado me dejó helada. No por preocupación, sino por la audacia. «Mamá, necesito $25,000 ahora mismo. Valeria está en el hospital, es una emergencia. Tienes que transferirme el dinero ya o cubrir todos los gastos médicos. Es urgente, mamá, por favor». Me senté en la cama. $25,000, así, sin más. Como si yo fuera un cajero automático que funcionaba las 24 horas. Como si los últimos 3 años de silencio, de desprecios, de puertas cerradas en mi cara, nunca hubieran existido. «Llama a su preciosa madre para que se encargue», le dije, con una calma que ni yo sabía que tenía. «Ella siempre ha tenido todas las respuestas, ¿no?» Y colgué. Apagué el teléfono. Lo puse en la mesita de noche y volví a recostarme. Pero no pude dormir. No porque me sintiera culpable, no, sino porque sabía que lo que acababa de hacer iba a desencadenar algo grande, algo que llevaba años gestándose. Lo que no sabía era que a la mañana siguiente, la llamada que recibiría no sería de mi hijo suplicando de nuevo. Sería de la estación de policía, y lo que me dirían cambiaría todo para siempre. Pero para entender por qué colgué esa noche sin pensarlo 2 veces, necesito contarles toda la historia. Necesito que sepan cómo llegué a ese punto. Cómo una madre que dio todo por su hijo pudo responder así en lo que parecía ser una emergencia. Y créanme, tiene mucho que ver con quién es la preciosa madre de Valeria. Antes de continuar, me gustaría saber desde dónde me estás escuchando. Déjamelo en los comentarios. Y si esta historia te está resonando de alguna manera, si alguna vez has sentido que tu familia te ve solo como un banco, dale like a este video y suscríbete al canal porque aquí comparto historias reales como esta. Historias de mujeres que aprendimos, muchas veces de la forma más dura, a poner límites. Quédate hasta el final porque lo que pasó después de esa llamada de la policía. Bueno, ni yo misma lo vi venir. Me llamo Elena Márquez. Tengo 62 años y durante la mayor parte de mi vida creí que ser buena madre significaba darlo todo sin esperar nada a cambio. Qué equivocada estaba. Javier es mi único hijo. Lo tuve cuando tenía 23 años, recién salida de la universidad en Guadalajara. Su padre, Roberto, era un hombre trabajador pero ausente. Pasaba más tiempo en la carretera vendiendo equipos industriales que en casa con nosotros. Así que Javier fue prácticamente criado solo por mí. Yo trabajaba como contadora en una empresa mediana, nada extraordinario, pero era un trabajo estable que me permitía darle lo que necesitaba. Cuando Javier tenía 8 años, Roberto murió en un accidente de tráfico en la autopista México-Querétaro. Una noche lluviosa, un tráiler que se quedó dormido. Así de simple y así de devastador. De un día para otro me convertí en viuda y en la única responsable de sacar adelante a mi hijo. No voy a mentir, fueron años durísimos. Trabajaba 10, 12 horas al día. Los fines de semana tomaba trabajos extras haciendo las contabilidades de pequeños negocios del vecindario. Todo para que a Javier no le faltara nada. Para que pudiera ir a una buena escuela privada, para que tuviera sus clases de fútbol, para que cuando cumplió 15 años pudiera tener la computadora que tanto quería. Nunca me volví a casar. Tuve un par de pretendientes a lo largo de los años, hombres buenos que se interesaron en mí, pero siempre los alejé. Mi prioridad era Javier. Siempre Javier. Recuerdo que cuando entró a la universidad para estudiar ingeniería, me sentí la mujer más orgullosa del mundo. Había logrado mi objetivo, darle un futuro mejor del que yo tuve. Pagué cada semestre de su matrícula, sus libros, su apartamento compartido cerca del campus. Incluso le compré un carro usado para que no tuviera que depender del transporte público.
conoció a Valeria en su tercer año de universidad. Ella estudiaba diseño gráfico en la misma institución. Al principio parecía una chica dulce, tímida incluso. Venía de una familia acomodada de Monterrey. Su madre, Cristina Villarreal, era dueña de una cadena de boutiques de ropa y su padre tenía inversiones en bienes raíces. La primera vez que conocí a Cristina fue en una cena que organizó en su casa cuando Javier y Valeria llevaban 6 meses de novios. Recuerdo que llegué con un pastel que había hecho yo misma, de 3 leches, la especialidad que siempre me quedaba bien. Cristina lo miró como si hubiera llevado algo contaminado. «Oh, qué tradicional», dijo con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. «Nosotros ya tenemos postre, lo encargamos de una pastelería francesa, pero gracias de todas formas». Esa noche, durante la cena, hizo varios comentarios sobre las diferencias de clase y lo pintoresco que era que algunas personas aún vivieran en ciertos barrios de la ciudad. Yo vivía en una colonia de clase media trabajadora, nada lujoso pero digno, limpio, seguro. Para ella, aparentemente, eso era motivo de lástima disfrazada de cortesía. Javier no dijo nada, no me defendió. Se quedó ahí sentado, comiendo su salmón importado, asintiendo a todo lo que Cristina decía. Debí ver las señales desde entonces. Cuando se graduaron, yo fui a la ceremonia con el vestido más bonito que tenía. Me arreglé el cabello en una peluquería, quería verme presentable. Tomé fotos de Javier con su toga. Lloré de emoción cuando lo llamaron al estrado. Pero cuando terminó todo, él se fue directamente con la familia de Valeria a celebrar en un restaurante exclusivo del que yo ni siquiera había escuchado hablar. Me enteré 3 días después cuando vi las fotos en Facebook. Se me olvidó comentártelo, mamá. Fue su única explicación cuando lo confronté. Es que fue algo de último momento que organizó la mamá de Valeria. Un año después, anunciaron su compromiso. Yo estaba feliz por él. De verdad lo estaba. Pero cuando empezaron los planes de la boda, todo se convirtió en una pesadilla orquestada por Cristina Villarreal. «Elena, querida», me dijo un día en el teléfono, con ese tono condescendiente que ya conocía bien, «sé que tu situación económica es limitada, así que nosotros nos encargaremos de la boda. No queremos que te sientas presionada, como si contribuir a la boda de mi único hijo fuera una carga y no un honor». «Yo quiero participar», le dije firmemente. «Es mi hijo». Por supuesto. Tú puedes encargarte de... ¿Las invitaciones? Algo sencillo. Las invitaciones. Mientras ella planeaba una boda de 300 invitados en un jardín exclusivo de Monterrey, con catering de un chef reconocido, música en vivo y decoración que costaba más que mi sueldo de un año completo. Pero yo no iba a quedarme atrás. No iba a permitir que me vieran como la madre pobre que no pudo estar a la altura. Así que saqué mis ahorros, esos ahorros que había guardado durante años para mi retiro, para emergencias, para quizás algún día poder viajar un poco. Gasté $42,000 en esa boda. Pagué el vestido de novia de Valeria, que ella eligió en una boutique carísima de la Ciudad de México. Pagué la luna de miel, 2 semanas en Grecia, que Valeria había soñado desde niña. Pagué los anillos, porque quería que fueran especiales, de oro blanco con diamantes. Cuando le entregué el cheque a Javier, él apenas me miró a los ojos. «Gracias, mamá», murmuró, y se lo guardó en el bolsillo como si fuera cualquier cosa. Cristina, por supuesto, se enteró del monto, y en lugar de agradecimiento recibí una llamada suya. «Elena, no tenías que gastar tanto. Ahora Javier se va a sentir obligado contigo, y eso no es sano para su matrimonio. Los hijos deben independizarse de sus padres, ¿no crees? La boda fue hermosa, no lo voy a negar, pero durante toda la celebración me sentí como una invitada más, no como la madre del novio. Me sentaron en una mesa al fondo, lejos de la mesa principal donde estaban ellos con la familia de Valeria. Cuando llegó el momento del vals con la madre, Javier bailó primero con Cristina, conmigo bailó después,
una pieza rápida, menos de 2 minutos, y luego se excusó porque tenían que atender a otros invitados. Esa noche, manejando de regreso a Guadalajara sola, porque ellos se fueron directamente al hotel de lujo, donde pasarían la noche antes del viaje a Grecia, lloré durante todo el camino. 4 horas de carretera con las lágrimas cayendo sin parar. Pero me dije a mí misma que era normal, que los hijos se casan y se alejan un poco, que yo estaba siendo sensible, que con el tiempo todo volvería a la normalidad. Qué ingenua fui. Después de la boda, pasaron 3 meses antes de que Javier me llamara. 3 meses completos. Yo intenté comunicarme varias veces. Le mandaba mensajes preguntando cómo les había ido en Grecia, cómo estaban adaptándose a vivir juntos, si necesitaban algo para el departamento que habían rentado en Monterrey. Respuestas cortas. ¿Todo bien, mamá? Sí, nos fue genial. No necesitamos nada. Cuando finalmente logré que me atendiera una llamada, le propuse visitarlos un fin de semana. Quería conocer su nuevo hogar, llevarles algunos muebles que tenía guardados y que pensé podrían servirles. No es buen momento, mamá. Valeria está muy ocupada con el trabajo y yo también. Mejor en otro momento. Ese otro momento nunca llegó. Lo que sí llegó fue una llamada de Javier 4 meses después de la boda. Esta vez sí me buscaba él. Mi corazón dio un brinco de felicidad, pensando que finalmente me extrañaba, que quería reconectarse. Mamá, necesito pedirte un favor. Por supuesto, un favor. Resultó que Valeria había encontrado el trabajo de sus sueños en una agencia de diseño en la Ciudad de México. Ganaba bien, pero el problema era que tenían que mudarse y necesitaban dinero para el enganche de un departamento en una zona cara de la ciudad. Polanco, para ser exactos. Son solo $15,000, mamá. Es una inversión en nuestro futuro. Cuando estemos establecidos, te los devolvemos. $15,000 más, después de los 42,000 de la boda, después de todos los años de universidad, del carro, de todo. Pero era mi hijo. Y yo todavía creía que esto era temporal, que cuando estuvieran más estables, cuando tuvieran hijos quizás, volveríamos a ser cercanos. Le transferí el dinero. Nunca me lo devolvieron, nunca me lo mencionaron de nuevo. Se mudaron a la Ciudad de México y las llamadas se volvieron aún más escasas. Yo seguía trabajando, ya cerca de mi edad de retiro, pero sin poder retirarme realmente, porque había gastado la mayoría de mis ahorros en ellos. Tendría que trabajar al menos 5 años más para poder jubilarme con algo decente. En Navidad de ese año, manejé 6 horas hasta la Ciudad de México para pasar las fiestas con ellos. Llevé regalos, llevé comida hecha por mí, tamales que había preparado con mis propias manos durante 2 días. Cuando llegué a su departamento, un lugar precioso con pisos de madera y ventanales enormes, Valeria me recibió en la puerta sin siquiera invitarme a pasar. Elena, ¿no te avisó Javier? Vamos a pasar Navidad con mi familia en Monterrey. Ya teníamos todo planeado. Pero yo hablé con Javier hace una semana y me dijo que viniera. Ay, es que se confundió. Debe haber olvidado que ya teníamos estos planes. Javier apareció detrás de ella, con cara de incomodidad, pero sin decir nada para defenderme. Para invitarme a quedarme aunque fuera una noche, para algo. Lo siento. Mamá, es que con el trabajo se me olvidó comentarte. Me quedé parada ahí en el pasillo de su edificio, con mis tamales, con mis regalos, sintiéndome como una tonta, como una completa tonta. ¿Y puedo al menos pasar a dejar los regalos? ¿A usar el baño antes de manejar de regreso? Valeria miró su reloj. Es que ya vamos tarde para el aeropuerto. ¿Por qué no dejas todo ahí y ya Javier lo sube después? Dejé las bolsas en el suelo del pasillo y me fui. Manejé las 6 horas de regreso a Guadalajara llorando otra vez. Pasé Navidad sola en mi casa, viendo películas viejas y preguntándome en qué momento había perdido a mi hijo. Pero lo peor estaba por venir. En febrero recibí una llamada de Cristina, sí, la madre de Valeria, llamándome directamente a mí, lo cual ya era extraño. Elena, necesito hablarte de algo delicado.
Me contó que Valeria estaba embarazada. 3 meses. Y que ellos como familia habían decidido que lo mejor era que Cristina se mudara con ellos durante el embarazo y los primeros meses del bebé para ayudar. ¿Entiendes, verdad? Una primeriza necesita a su madre cerca. Tú ya tuviste tu oportunidad con Javier. Ahora es mi turno con mi hija. ¿Y Javier está de acuerdo con esto? Pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Por supuesto. Él quiere lo mejor para Valeria y el bebé. Cuando confronté a Javier por teléfono, su respuesta fue todavía más hiriente. Mamá, es que Cristina tiene más experiencia. Ella crió 3 hijos y además no trabaja. Tiene tiempo completo para ayudar. Tú todavía trabajas y vives lejos. Yo también crié un hijo, a ti, sola. Y podría pedir vacaciones, podría ayudar los fines de semana. Ya está decidido, mamá. No hagas esto más difícil. No me invitaron al baby shower. Me enteré por las fotos en redes sociales. Cristina había organizado una fiesta enorme en un salón elegante de la ciudad, con decoración en azul y dorado, globos gigantes, una mesa de postres que parecía sacada de revista. Todas las amigas de Valeria estaban ahí, la familia extendida, incluso algunas compañeras mías de trabajo que conocían a Valeria comentaron que habían visto las fotos. Yo no estaba en ninguna. Cuando nació mi nieto Santiago, me enteré 2 días después. 2 días. No recibí una llamada cuando Valeria entró en trabajo de parto. No recibí un mensaje cuando nació. No recibí fotos. Me enteré porque una prima lejana me mandó un mensaje de felicitaciones después de ver el anuncio en Facebook. Llamé inmediatamente a Javier. Felicidades, le dije tratando de controlar la voz para que no se me quebrara. ¿Cuándo puedo conocer a mi nieto? Gracias, mamá. Está todo un poco caótico ahorita. Cristina está aquí ayudando y el departamento está lleno. Dame un par de semanas y coordinamos. Un par de semanas se convirtieron en 1 mes, luego en 2 meses. Finalmente, cuando Santiago tenía 3 meses, hice el viaje sin avisar. Llegué un sábado por la mañana con regalos para el bebé, ropa que había comprado, juguetes, un cochecito que había visto en oferta y no pude resistir. Toqué el timbre. Javier abrió la puerta en pijama, con cara de sorpresa y algo más. ¿Molestia? ¿Incomodidad? Mamá, ¿qué haces aquí? Vine a conocer a mi nieto. Han pasado 3 meses, Javier. Valeria apareció detrás de él con Santiago en brazos. El bebé era hermoso, con los ojos oscuros de mi hijo, con esa carita perfecta que tienen los recién nacidos. Elena, no es buen momento. Santiago apenas se durmió y si entra gente nueva se va a despertar. Soy su abuela, no gente nueva. Pues para él sí eres nueva porque no te conoce, respondió Valeria con una frialdad que me dejó helada. Javier no dijo nada. Solo se quedó ahí parado, mirando al suelo. ¿Me vas a dejar cargarlo aunque sea? Pregunté con la voz ya quebrándose. No quiero que se despierte. Mejor regresa otro día con cita previa. Cita previa. Para ver a mi propio nieto. Me fui de ahí y en el estacionamiento del edificio me derrumbé. Lloré hasta que no me quedaron más lágrimas, hasta que me dolió el pecho de tanto sollozar. Durante los siguientes meses, cada intento de acercamiento fue rechazado. Cada llamada se sentía como mendigar atención. Cada mensaje quedaba en visto pero sin respuesta durante días. Para el primer cumpleaños de Santiago, mandé regalos por paquetería. Una caja grande llena de juguetes educativos, ropa, libros. Incluí una tarjeta con un mensaje para mi nieto y un cheque de $1000 para que le abrieran una cuenta de ahorro. Nunca recibí un mensaje de agradecimiento, ni siquiera un «lo recibimos». Fue por esas fechas cuando empecé a notar algo más. En las fotos que ocasionalmente veía en redes sociales, Cristina estaba en todas. Cristina cargando a Santiago, Cristina en el parque con ellos, Cristina en las cenas familiares. Cristina, Cristina, Cristina. Yo había sido borrada, reemplazada, como si nunca hubiera existido. Y lo más doloroso era que Javier lo permitía. Él, que había sido mi mundo entero durante casi 40 años,
Me había desechado como si todos esos años de sacrificio no significaran nada. Pero yo seguía intentando, seguía llamando, seguía mandando mensajes, seguía esperando que algún día mi hijo recordara quién lo había criado, quién había pagado cada paso de su educación, quién había estado ahí cuando nadie más estuvo. Hasta que llegó esa madrugada, esa llamada a las 2 de la mañana, y algo dentro de mí se rompió definitivamente, o más bien, algo dentro de mí finalmente despertó. Después de colgar esa madrugada, me quedé sentada en mi cama mirando el teléfono apagado. Y por primera vez en años, no sentí culpa. No sentí ese nudo en el estómago preguntándome si había hecho lo correcto. Sentí claridad, una claridad fría y cristalina como el agua de un manantial. Me levanté, me preparé un café bien cargado y me senté en la mesa de mi cocina. Eran las 2:30 de la madrugada y por primera vez en mucho tiempo, mi mente estaba completamente despierta. Empecé a hacer cuentas. $42,000 en la boda. 15,000 en el enganche del departamento. Toda la universidad de Javier, que calculé en aproximadamente $80,000 entre matrícula, libros, apartamento y gastos. El carro que le compré. Los regalos constantes. Las transferencias que le hacía cuando me decía que andaba corto de dinero. Más de $200,000 en total. Quizás incluso un poco más. $200,000 y ni siquiera me consideraban digna de conocer a mi nieto. Ni siquiera recibía un mensaje de agradecimiento por los regalos que enviaba. Pero aquí viene la parte que ellos nunca supieron. La parte que nunca les conté porque pensé que no era importante, que lo material no debería importar en una familia. ¡Qué ingenua! Mi padre, el abuelo de Javier, que murió cuando él tenía 5 años, había sido un hombre de negocios muy inteligente. No rico, pero sí muy inteligente. Invirtió en propiedades en zonas de Guadalajara, que en ese momento no valían mucho, pero que él sabía que eventualmente se desarrollarían. Cuando murió, me dejó esas propiedades en un fideicomiso. 3 locales comerciales y 2 terrenos. El fideicomiso estaba estructurado de tal forma que yo no podía vender ni tocar el capital hasta cumplir 60 años. Solo podía recibir las rentas, que no era mucho en aquel entonces, pero que me ayudaron durante los años difíciles después de que Roberto murió. Cumplí 60 hace 2 años, y esos terrenos que mi padre compró por casi nada, ahora estaban en zonas prime de la ciudad. Uno de ellos estaba justo al lado de una plaza comercial nueva que se había construido. El otro colindaba con un desarrollo residencial de lujo. Había recibido ofertas, muchas ofertas, desarrolladores que querían comprar. La última oferta que recibí por solo uno de los terrenos fue de $800,000. Los locales comerciales generaban rentas mensuales que sumaban casi $4,000 al mes. Pero yo nunca le había contado nada de esto a Javier. Primero, porque cuando era niño no había nada que contar. Las propiedades apenas generaban para complementar. Y luego, cuando creció, simplemente nunca salió el tema. Él asumía que yo era una simple contadora que vivía de mi sueldo y ya. Cristina Villarreal y su familia pensaban que yo era la madre pobre, la que había tenido que esforzarse, la que no estaba a su altura. Y yo los dejé pensar eso porque no me importaba probar nada. Porque pensé que el amor de mi hijo no dependería de mi cuenta bancaria. Qué equivocada estaba. Esa madrugada, sentada en mi cocina, tomé una decisión. Si Javier solo me buscaba cuando necesitaba dinero, si solo existía para ellos cuando podían sacarme algo, entonces era hora de que supieran exactamente con quién estaban jugando. Saqué mi laptop y empecé a revisar documentos. El testamento que había hecho años atrás, donde Javier era el único heredero de todo. Las escrituras de las propiedades. Los estados de cuenta que mostraban el valor actual de todo. A las 7 de la mañana, cuando el sol empezaba a salir, mi teléfono sonó. Era un número desconocido. ¿Señora Elena Márquez? Sí, soy yo.
Habla el oficial Ramírez de la estación de policía del sector Polanco en Ciudad de México. Necesito que confirme si usted es la madre de Javier Márquez Sánchez. Se me heló la sangre por un segundo. Solo por un segundo. Sí, soy su madre. ¿Qué pasó? Su hijo fue detenido anoche por alteración del orden público y agresión a personal médico en el Hospital Español. Está en la celda de detención esperando que alguien pague su fianza. ¿Agresión? ¿Qué hizo exactamente? Según el reporte, llegó al hospital con su esposa que aparentemente tenía un cólico. Cuando le informaron que el costo de la atención sería de aproximadamente $3,000 porque no tenían seguro médico vigente, su hijo comenzó a gritar, empujó a una enfermera y amenazó al personal. Tuvimos que intervenir. Silencio de mi parte. Señora Márquez, ¿está ahí? Sí, estoy aquí. La fianza es de $5,000. ¿Va a venir a pagarlo o necesita que le dé más información? Y ahí estaba. Otra vez necesitando mi dinero. Pero esta vez en una situación donde realmente podía consecuencias graves si no actuaba. ¿Me puede dar un número donde llamar si decido ir? Por supuesto. Me dio el número y la dirección exacta. ¿Y mi nuera? ¿Está bien? Sí, señora. Resultó ser un cólico menor. Ya fue atendida y dada de alta. Está en la sala de espera. Gracias, oficial. Colgué y me quedé mirando el teléfono. Valeria tuvo un cólico. No estaba muriendo. No era una emergencia real. Y Javier me había llamado exigiendo $25,000 o que cubriera todos los gastos médicos. Para un cólico que costó $3,000 atender. Me había mentido. Me había exagerado la situación para sacarme dinero. Otra vez. Y cuando le dije que no, cuando le dije que llamara a Cristina, su respuesta fue volverse violento con el personal del hospital. Me serví otra taza de café. Abrí mi laptop de nuevo y empecé a hacer llamadas. La primera fue a mi abogado, el licenciado Hernández, que había manejado el fideicomiso de mi padre y conocía toda mi situación financiera. Licenciado, necesito que redacte un nuevo testamento. Hoy mismo, si es posible. ¿Algún problema, Elena? Digamos que tuve una revelación y necesito hacer algunos cambios importantes. Entendido. ¿A qué hora puede venir al despacho? Estaré ahí a las 10. La segunda llamada fue a uno de los desarrolladores que me había estado buscando para comprar el terreno más grande, el que estaba junto a la plaza comercial. Señor Domínguez, habla Elena Márquez. ¿Sigue interesado en el terreno de la Avenida Patria? Señora Márquez, por supuesto que sí. ¿Cambió de opinión? Posiblemente, pero tengo algunas condiciones. ¿Podemos reunirnos esta semana? Podemos reunirnos hoy mismo si gusta. Perfecto, le confirmo en 1 hora el lugar. Y la tercera llamada, la más importante, fue a una vieja amiga. Magdalena, que había sido mi compañera de universidad y que ahora era trabajadora social especializada en derechos de adultos mayores y mediación familiar. Magda, necesito tu ayuda con algo. Lo que necesites, Elena, ¿qué pasa? Necesito que me ayudes a documentar algo, una situación familiar complicada, y necesito hacerlo correctamente, con pruebas, con testimonios, por si acaso. ¿Estás bien? ¿Te están haciendo algo? Estoy más que bien. Por primera vez en años estoy viendo las cosas con claridad. A las 9 de la mañana mi teléfono empezó a sonar. Javier, lo mandé a buzón. Volvió a llamar. Buzón de nuevo. Luego llegaron los mensajes. Mamá, por favor contesta. Mamá, estoy en la estación de policía. Necesito que vengas. Mamá, esto es urgente. Ya sé que estás enojada, pero esto es serio. Puedo tener antecedentes penales. Lo dejé sudar un rato. A las 10 estaba en el despacho del licenciado Hernández. Para las 11 tenía un nuevo testamento firmado y certificado. Javier ya no era mi heredero universal. Había destinado la mayor parte de mi patrimonio a una fundación de ayuda a madres solteras que había investigado. Una parte menor quedaría para Santiago, mi nieto, en un fideicomiso que él podría acceder solo cuando cumpliera 25 años. Para Javier, dejaba exactamente lo mismo que él me había dado a mí en los últimos 3 años.
Nada. A las 12 del día me reuní con el señor Domínguez. Le vendí el terreno más grande por $900,000. Cash. Transferencia bancaria directa. Me quedaban las otras propiedades que seguirían generando rentas mensuales. A las 2 de la tarde, finalmente le contesté a Javier. Mamá, ¿dónde estás? Llevo horas tratando de comunicarme. Necesito que vengas a sacarme de aquí. No voy a ir, Javier. ¿Qué? ¿Cómo que no vas a venir? Estoy en la cárcel. Y es exactamente donde debes estar después de agredir personal médico. Fue un malentendido. Me desesperé porque no tenía dinero y Valeria estaba sufriendo. Valeria tuvo un cólico menor. No estaba muriendo. Me mentiste anoche. Yo estaba asustado, mamá. Exageré, sí, pero necesitaba tu ayuda. ¿Mi ayuda o mi dinero? Silencio del otro lado. Javier, durante 3 años me has tratado como si no existiera. Me excluiste de tu vida, de la vida de mi nieto, de cada momento importante. Solo existo para ti cuando necesitas dinero. Bueno, se acabó. Mamá, no seas así. Sé que hemos estado distantes, pero... ¿Distantes? Me dejaste parada en tu puerta en Navidad. No me avisaste cuando nació tu hijo. No me has dejado ser abuela. Y ahora me llamas a las 2 de la madrugada exigiendo $25,000 para una emergencia que no existía. Está bien, me equivoqué, lo siento. Pero ahora necesito que me ayudes con esto. La fianza son $5,000. Llama a Cristina. Ella siempre tiene dinero, ¿no? Ella es la que ha estado viviendo tu vida, criando a tu hijo, tomando mi lugar. Que ella te saque. Mamá. Por favor, no, Javier, ya no más. Y colgué. Los siguientes días fueron una avalancha de llamadas, mensajes, súplicas, primero de Javier, luego de Valeria, incluso de Cristina. Pero yo no cedí, ni un centímetro, porque había despertado, y la mujer que despertó ya no era la misma que se había dejado pisar durante años. Esta mujer tenía otros planes. Javier pasó 2 días en la celda antes de que Cristina finalmente pagara su fianza. 2 días completos. Y déjenme decirles, esos 2 días fueron música para mis oídos. Según me contó después Magdalena, quien había logrado conseguir información a través de sus contactos, Cristina estaba furiosa. Aparentemente, había tenido que cancelar un viaje a Cancún que tenía planeado con sus amigas para ir corriendo a sacar a Javier. Y no estaba nada contenta al respecto. Yo seguía con mi vida normal. Bueno, aparentemente normal. Iba a trabajar, sonreía a mis compañeras, hacía mi rutina de siempre. Pero por dentro estaba funcionando a otro nivel completamente diferente. Cada noche, después de llegar a casa, me sentaba con mi laptop y tomaba notas. Fechas, eventos, montos específicos. Estaba construyendo un registro completo de los últimos 3 años. Cada vez que me habían excluido, cada vez que habían pedido dinero, cada promesa rota. Magdalena me ayudó a estructurarlo como un documento legal. Por si acaso, me decía, nunca se sabe cuándo vas a necesitar probar un patrón de comportamiento. Los mensajes de Javier continuaban llegando. Al principio eran furiosos. No puedo creer que me dejaras en la cárcel. Cristina tuvo que pagar todo y ahora me está cobrando hasta el último centavo. Espero que estés feliz, mamá. Yo no respondía. Simplemente archivaba cada mensaje, cada evidencia de su carácter real. Después de una semana el tono cambió. Se volvió más manipulador. Mamá, sé que estás dolida. Tienes razón en estar enojada. Hemos sido injustos contigo. Valeria y yo hablamos. Queremos que vengas a visitarnos, que conozcas mejor a Santiago. Te lo mereces. Por favor, dame una oportunidad de arreglar las cosas. Interesante. Ahora sí querían que los visitara. Ahora sí me merecía conocer a mi nieto. ¿Y qué había cambiado? Ah, sí. Que les había dicho que no a su pedido de dinero. Dejé pasar otra semana sin responder. Mientras tanto, seguí con mis planes. Contraté a un investigador privado. Sí, lo hice.
Quería saber exactamente en qué situación financiera estaban Javier y Valeria. Si iban a seguir viéndome como su banco personal, yo necesitaba saber qué tan desesperados estaban realmente. Lo que descubrió el investigador fue revelador. Valeria había dejado su trabajo en la agencia de diseño 6 meses atrás. Según su perfil de LinkedIn, que aún no actualizaba, seguía trabajando ahí, pero la realidad era que la habían despedido por llegar tarde constantemente y tener bajo rendimiento. Ella le había mentido a Javier al respecto durante un mes, hasta que ya no pudo esconder que no tenía ingresos. Javier ganaba bien como ingeniero, alrededor de $4,000 al mes, pero gastaban como si ganaran el doble. El departamento en Polanco les costaba $2,200 al mes de renta. Tenían 2 carros en pagos mensuales. Comían afuera constantemente. Valeria tenía una adicción a comprar ropa de marca. Estaban endeudados hasta el cuello. 3 tarjetas de crédito al máximo, un préstamo personal que habían sacado para cubrir gastos corrientes, y ahora le debían a Cristina no solo los 5,000 de la fianza, sino otros 7,000 que ella les había prestado en los últimos meses. Cristina, por su parte, estaba empezando a cansarse de ser el banco de su hija. Según el investigador, logró averiguar a través de conocidos mutuos, ella les había dado un ultimátum: o recortaban gastos drásticamente o dejaba de ayudarlos. Por eso Javier me había llamado esa madrugada. No era su primera opción, era su última opción. Cuando Cristina les dijo que no más, se acordaron de que tenían una madre, de que tenían a alguien más a quien exprimir. Armada con esta información, finalmente decidí responder a los mensajes de Javier. «Podemos hablar», escribí simplemente. La respuesta llegó en menos de 5 minutos. «Gracias, mamá. ¿Cuándo puedes venir? ¿Este fin de semana?» «No voy a ir yo. Si quieres hablar, vienes tú a Guadalajara». Hubo una pausa larga antes de la siguiente respuesta. «Es que está difícil con Santiago, el viaje y todo». «Entonces no hay nada que hablar». «Está bien, voy. ¿El sábado te parece bien?» «El sábado está perfecto. Te veo a las 10 de la mañana en mi casa». Ese sábado me levanté temprano. Me arreglé bien, me puse un vestido elegante que raramente usaba, me maquillé. Quería verme en control, porque eso era exactamente lo que estaba, en control total de la situación. A las 10 en punto sonó el timbre. Javier llegó solo, sin Valeria, sin Santiago. «¿Y tu familia?», pregunté al abrir la puerta. Valeria no se sentía bien, y Santiago está con Cristina. Por supuesto, ni siquiera hizo el esfuerzo de traer a mi nieto. Lo dejé pasar. Le ofrecí café. Nos sentamos en la sala como 2 extraños educados, no como madre e hijo. «Mamá, quiero disculparme», empezó. «Sé que no hemos sido justos contigo», continúa. «Es solo que, con Valeria, con el bebé, con el trabajo, todo ha sido muy estresante. Y Cristina estaba siempre ahí ofreciendo ayuda y yo, no sé, simplemente dejamos que tomara control de todo. Y yo fui olvidada en el proceso. No fue intencional. No fue intencional no avisarme cuando nació tu hijo. No fue intencional dejarme en tu puerta en Navidad. No fue intencional solo buscarme cuando necesitas dinero». Bajó la mirada. «Tienes razón. Fui un hijo terrible». «No pasado, eres. Tiempo presente». Se veía genuinamente incómodo. «Bien. Quiero cambiar eso. Quiero que seas parte de la vida de Santiago. Quiero que tengamos una relación real». ¿Y Valeria está de acuerdo con eso? Sí. Hablamos mucho sobre esto. Ella también quiere que arreglemos las cosas. Mentira. Lo supe inmediatamente. Si Valeria realmente quisiera arreglar las cosas, estaría ahí. Habría venido a pedirme perdón personalmente. «Javier, sé que están en problemas financieros». Se puso pálido. «¿Cómo?» «Soy tu madre y no soy tonta. Sé que Valeria perdió su trabajo. Sé que tienen deudas. Sé que Cristina les dio un ultimátum. Nosotros vamos a salir adelante. Solo necesitamos tiempo». «¿Y por eso vienes ahora? Porque necesitan tiempo».
o porque necesitan dinero. No vine por dinero, mamá. Vine porque quiero arreglar nuestra relación. Lo miré fijamente. ¿Sabes qué es lo más triste de todo esto, Javier? Que si hubieras venido hace un año, hace 6 meses incluso, diciendo esto mismo, yo te hubiera creído, te hubiera perdonado inmediatamente, te hubiera dado lo que necesitaras. ¿Y ahora? Ahora sé que solo estás aquí porque no tienes más opciones, porque Cristina se cansó de financiarlos, porque tu esposa no trabaja y tus deudas se están saliendo de control. Eso no es cierto. Saqué mi teléfono y abrí la carpeta donde tenía guardadas todas las capturas de pantalla. Cada mensaje donde me pedía dinero. Cada excusa que me había dado para no verme. Todo. ¿Quieres que repasemos los últimos 3 años? Puedo mostrarte exactamente cuántas veces me buscaste y cuántas de esas veces fue para pedirme algo. Mamá, por favor. $42,000 en tu boda. 15,000 para tu departamento. Miles más en regalos, transferencias, ayudas. Y después de todo eso, me trataste como si no existiera. Voy a devolverte todo ese dinero, lo prometo. No quiero tu dinero, Javier. Ya no se trata de eso. Entonces, ¿de qué se trata? Me levanté y caminé hacia la ventana. Podía ver mi pequeño jardín, las plantas que cuidaba cada mañana, mi espacio, mi paz que había trabajado tanto por recuperar. Se trata de que finalmente entendí que no puedo obligarte a valorarme. No puedo comprar tu amor o tu respeto, y no voy a seguir intentándolo. No estás comprando nada, mamá. Eres mi madre. Soy tu madre cuando te conviene, cuando necesitas algo. El resto del tiempo soy invisible. Eso va a cambiar, te lo juro. Me di vuelta para mirarlo. ¿Sabes qué? Voy a darte una oportunidad, una sola. Sus ojos se iluminaron con esperanza. Lo que sea, mamá. Quiero que me incluyan en la vida de Santiago. Quiero ver a mi nieto al menos una vez al mes. Quiero llamadas regulares, no solo cuando necesiten algo. Quiero ser tratada con el mismo respeto que le dan a Cristina. Sí, por supuesto. Y una cosa más. Quiero una disculpa de Valeria. Personal. Cara a cara. La esperanza en sus ojos titubeó. Yo puedo hablar con ella. No quiero que hables con ella. Quiero que ella quiera hacerlo. Si tengo que pedirlo, no significa nada. Entiendo. Tienes un mes, Javier. Un mes para demostrarme que realmente quieres cambiar las cosas. Si en un mes no veo acciones reales, no solo palabras, entonces vamos a tener otra conversación muy diferente. ¿Qué tipo de conversación? Una sobre mi testamento y sobre quién va a heredar todo lo que he construido en mi vida. Eso captó su atención completamente. ¿Tu testamento? Tengo 62 años. Es tiempo de poner mis asuntos en orden. Y necesito estar segura de que mis bienes van a ir a gente que realmente me valore. Mamá, yo te valoro. Entonces demuéstralo, con acciones, no con palabras. Se fue poco después. Lo vi subirse a su carro, un BMW del año que no podía pagar, y alejarse por mi calle. Cerré la puerta y me serví una copa de vino. Era apenas mediodía, pero me sentía victoriosa. Había plantado la semilla. Ahora solo tenía que esperar a que germinara. Le mandé un mensaje a Magdalena. Ya está en movimiento. ¿Crees que va a funcionar? Me respondió. Va a intentar, pero va a fallar. Y cuando lo haga voy a estar lista. Porque ese era el plan. Darles suficiente cuerda para que se colgaran ellos mismos. Dejar que creyeran que podían manipularme una vez más. Y cuando mostraran su verdadera cara, cuando quedara absolutamente claro que solo les importaba mi dinero, entonces iba a actuar. Los siguientes días, Javier me llamó varias veces. Conversaciones superficiales sobre el clima, sobre cómo estaba Santiago, sobre su trabajo. Yo participaba educadamente, pero sin dar demasiado. Quería ver hasta dónde llegarían antes de mostrar su mano. 2 semanas después de nuestra conversación, recibí un mensaje de Valeria. El primero que me enviaba directamente en más de un año. Hola, Elena. Me gustaría hablar contigo. ¿Podemos coordinar una llamada?
¿Sobre qué? Respondí fríamente. Sobre nosotros, sobre Santiago, sobre cómo podemos mejorar nuestra relación. Ahí estaba, el intento de manipulación. Javier le había contado sobre el testamento, estaba segura. Y ahora ella venía a hacer su parte. Podemos hablar en persona. ¿Cuándo puedes venir a Guadalajara? La respuesta tardó en llegar. Claramente no esperaba esa condición. ¿Podría ser por videollamada primero? Es que con Santiago es complicado viajar. Si es complicado venir a verme, entonces no es tan importante para ti. Avísame cuando puedas hacer el viaje. No respondió después de eso. 3 semanas. Les di 3 semanas más de lo que había prometido. 3 semanas de llamadas superficiales de Javier, de promesas vacías, de próximamente vamos a visitarte. Pero nunca vinieron. Valeria nunca hizo el viaje. Nunca recibí esa disculpa personal. Y las llamadas de Javier empezaron a espaciarse otra vez cuando se dio cuenta de que yo no iba a soltar dinero. Exactamente como esperaba. La noche antes de cumplirse el mes y medio, recibí lo que estaba esperando. Una llamada de Javier a las 11 de la noche. Mamá, tengo que contarte algo. Nos van a desalojar del departamento. Debemos 3 meses de renta. El dueño ya inició el proceso legal. Necesitamos $7,000 para ponernos al corriente, o nos quedamos en la calle con Santiago. Y ahí estaba. La verdadera razón de todas las llamadas, de todos los intentos de acercamiento. No había cambiado nada. Solo estaban esperando el momento indicado para volver a pedirme dinero. $7,000, repetí con calma. Sé que es mucho, pero es una emergencia real, mamá. Esta vez sí. Tu nieto podría quedarse sin hogar. Ya veo. ¿Puedes ayudarnos? Por favor, es la última vez que te pido algo, lo juro. Sonreí en la oscuridad de mi habitación. Voy a pensarlo, te llamo mañana. ¿Mañana? Mamá, necesito una respuesta ahora. Mañana, Javier. Buenas noches. Colgué. Me senté en mi cama con la satisfacción de saber que todo estaba saliendo exactamente como lo había planeado. Habían tenido su oportunidad. Una oportunidad completa y clara de demostrar que su arrepentimiento era genuino, y habían fallado espectacularmente. Ahora venía la parte divertida. A la mañana siguiente no llamé a Javier. Dejé que esperara. Dejé que sudara. Dejé que sintiera esa ansiedad que yo había sentido tantas veces cuando necesitaba algo de él y me ignoraba durante días. A las 2 de la tarde me llamó. Mamá, ¿ya pensaste en lo que te dije? Sí, lo pensé. ¿Y? Voy a ir a Ciudad de México. Quiero ver la situación con mis propios ojos antes de tomar cualquier decisión. No es necesario que vengas, mamá. Solo necesito que me transfieras. O voy y veo la situación personalmente, o no hay nada que discutir. Silencio. Podía imaginarlo mordiéndose la lengua, calculando si podía arriesgarse a que no lo ayudara. Está bien. ¿Cuándo puedes venir? Mañana. Llego a las 11 de la mañana. Mándame tu dirección exacta. Pero mañana Valeria tiene. ¿Quieres mi ayuda o no, Javier? Sí, está bien. Aquí te esperamos. Esa noche preparé mi maleta con cuidado. Ropa elegante pero casual. Y en mi bolsa metí algo más. Una carpeta con todos los documentos que había recopilado. Extractos bancarios que mostraban todo lo que les había dado. El Nuevo Testamento. Los mensajes impresos. Todo. También llamé a Magdalena. ¿Puedes acompañarme mañana a la Ciudad de México? Necesito un testigo de lo que va a pasar. Por supuesto, ¿es el día? Es el día. El viaje en carretera fue tranquilo. Magdalena manejó mientras yo repasaba mentalmente lo que iba a decir. ¿Cómo iba a manejarlo? Había ensayado este momento en mi cabeza cientos de veces. Llegamos al edificio de Javier a las 11:10. Un edificio bonito, moderno, en una de las mejores zonas de Polanco. Demasiado bonito para alguien que no podía pagar la renta. Subimos al piso 7. Toqué el timbre del departamento 704. Javier abrió la puerta. Se veía demacrado, con ojeras profundas. Bien. Mamá, gracias por venir.
Luego vio a Magdalena. ¿Y ella? Es mi amiga Magdalena. Va a acompañarme. ¿Hay algún problema? No, no, adelante. Entramos al departamento y confirmé lo que el investigador me había dicho. Era precioso. Pisos de madera, ventanales enormes con vista a la ciudad, cocina moderna con electrodomésticos de acero inoxidable, muebles caros, una televisión gigante en la pared. Valeria estaba sentada en el sofá con Santiago en brazos. Ni siquiera se levantó cuando entré. «Hola, Elena», dijo sin mirarme a los ojos. Valeria. Santiago tenía casi 2 años ya. Era hermoso, con los ojos de su padre y el cabello oscuro y rizado. Mi nieto. Un niño al que apenas conocía porque me lo habían negado. ¿Puedo cargarlo?, pregunté. Valeria dudó, pero Javier intervino. Claro, mamá. Me acerqué y tomé a Santiago en mis brazos. El niño me miró con curiosidad, pero no lloró. Le sonreí, le acaricié la mejilla. Hola, mi amor. Soy tu abuela Elena. ¿Abuela?, repitió con su vocecita. Las lágrimas amenazaron con salir, pero las contuve. No era momento para debilidad. Le devolví a Santiago a Valeria y me senté en uno de los sillones. Magdalena se quedó de pie cerca de mí. Entonces, dije mirándolos a ambos, cuéntenme exactamente qué está pasando. Javier se lanzó a explicar que el dueño era un abusivo, que los aumentos de renta habían sido inesperados, que ellos habían estado buscando trabajo extra, pero la economía estaba difícil, que Cristina ya no podía ayudarlos más. Mentiras mezcladas con verdades, el arte de la manipulación. ¿Y cuánto deben exactamente?, pregunté. $7,200, respondió Javier. 3 meses de renta más los recargos. Entiendo. Saqué mi teléfono y empecé a tipear algo. ¿Y el dueño? ¿Puedo hablar con él? Javier y Valeria intercambiaron miradas nerviosas. ¿Para qué quieres hablar con él?, preguntó Valeria con un tono defensivo. Porque si voy a pagar $7,000, quiero asegurarme de que efectivamente los necesitan. Quiero ver el contrato, los recibos, hablar directamente con el propietario. No es necesario, mamá. Solo transfiere el dinero y nosotros nos encargamos. No. Mi voz salió más firme de lo que esperaban. Si voy a ayudar, lo hago correctamente. Dame el nombre y teléfono del dueño. Javier se puso pálido. Es complicado. ¿Complicado cómo?, Valeria explotó. ¿Por qué tienes que hacer esto tan difícil? Solo queremos tu ayuda, no un interrogatorio. Porque esta no es la primera vez que me piden dinero, y esta vez quiero saber exactamente para qué es. Ya te dijimos para qué es. Me levanté y caminé hacia la ventana. Desde ahí se veía la ciudad extendiéndose hasta el horizonte, una vista millonaria para gente que no podía pagarla. Javier, Valeria, déjenme hacerles una pregunta. ¿Cuánto pagan de renta aquí? 2,200 al mes, murmuró Javier. ¿Y cuánto ganas tú después de impuestos? Como 4,000 al mes. Y Valeria no trabaja. Estoy cuidando a Santiago, se defendió ella. Por supuesto, entonces con 4,000 al mes de ingresos, pagan 2,200 de renta. ¿Qué dejan? 1,800 para comida, servicios, gasolina, pagos de carros, tarjetas de crédito. Hice una pausa. ¿Cómo esperaban que funcionara esto? Yo iba a conseguir trabajo pronto, dijo Valeria. ¿Cuándo? Llevas sin trabajar más de 6 meses. ¿Cómo sabes eso? Me di vuelta para mirarlos directamente, porque me tomé la molestia de investigar antes de venir a rescatarlos otra vez. El shock en sus caras fue delicioso. Sé que te despidieron de la agencia, Valeria. Sé que tienen 3 tarjetas de crédito al máximo. Sé que le deben $12,000 a Cristina, no solo los 5,000 de la fianza. Sé que este departamento está muy por encima de sus posibilidades y lo estuvo desde el principio. No tienes derecho a investigarnos, siseó Valeria. Tengo todo el derecho cuando me están pidiendo miles de dólares. Javier se paró entre nosotras. Mamá, está bien, tienes razón. Hemos sido irresponsables, pero necesitamos ayuda. Solo esta vez más, te lo juro. ¿Esta vez más? Javier,
Siempre es esta vez más. Desde tu boda ha sido esta vez más. Eso es diferente. Eso fue hace años. Hace 3 años. $42,000 en tu boda. ¿Los recuerdas? ¿Recuerdas que gasté los ahorros de mi retiro para que tuvieras la boda que Valeria quería? Yo no te pedí que gastaras tanto, murmuró él. No, pero tampoco me detuviste. Nunca me detuviste porque siempre has sabido que podías sacarme dinero cuando quisieras. Saqué la carpeta de mi bolsa y la puse sobre la mesa de centro. ¿Qué es eso?, preguntó Javier. Es un resumen de los últimos 3 años. Cada peso que les he dado. Cada vez que me excluyeron de sus vidas. Cada mensaje donde me ignoraron hasta que necesitaban algo. Abrí la carpeta. Los documentos estaban perfectamente organizados en secciones con separadores de colores. Sección 1. Gastos de la boda. $42,000. Con recibos y estados de cuenta bancarios. Pasé a la siguiente sección. Sección 2. Enganche del departamento anterior. $15,000. También con comprobantes. Siguiente sección. Sección 3. Transferencias varias durante los últimos 3 años. Pequeñas cantidades aquí y allá cuando me decían que andaban cortos. Suma total. $8,300. Mamá, ¿para qué hiciste todo esto? Sección 4. Continué sin responder su pregunta. Eventos familiares a los que no fui invitada. Baby shower, nacimiento de Santiago, primer cumpleaños de Santiago. Con capturas de pantalla de las redes sociales mostrando que sí hubo eventos, pero yo no estaba en ninguno. Valeria se puso de pie, claramente incómoda. Esto es ridículo. No tenemos que aguantar esto. Siéntate, le dije con una voz que no admitía réplica. Me sorprendí a mí misma de lo firme que sonó. Se sentó. Sección 5. Mensajes. Todos los mensajes de los últimos 3 años. Resaltados en amarillo los que son ustedes pidiéndome dinero o ayuda. Resaltados en azul los que son yo preguntando por ustedes, por Santiago, pidiendo visitarlos. Adivinen qué color predomina. Silencio absoluto en el departamento. Solo se escuchaba la respiración agitada de Valeria y algún ruido de la calle afuera. Y finalmente sección 6. Mi Nuevo Testamento. Eso captó la atención de ambos inmediatamente. ¿Tu testamento?, repitió Javier con voz temblorosa. Sí, el que firmé y certifiqué hace 1 mes y medio. ¿Quieren saber qué dice? Nadie respondió, pero pude ver el pánico creciendo en sus ojos. Dice que la mayor parte de mi patrimonio va a ir a una fundación de ayuda a madres solteras. Una parte menor, pero significativa, va a un fideicomiso para Santiago que él podrá acceder cuando cumpla 25 años. Y para ti, Javier, para el hijo que crié sola, que eduqué, que amé incondicionalmente. Hice una pausa dramática. Para ti no hay nada. ¿Qué? Javier casi gritó. ¿Nada? Nada, 0. Lo mismo que tú me has dado emocionalmente en los últimos 3 años. Eso es injusto. Soy tu hijo. Ah, ¿sí? ¿Ahora eres mi hijo? Porque durante 3 años fui solo un cajero automático al que podían usar y descartar. Valeria se levantó nuevamente. Ya entendimos tu punto, Elena. Estás herida y quieres castigarnos. Pero esto es manipulación emocional. Me reí. Fue una risa fría, sin humor. ¿Manipulación? Yo estoy manipulando. Ustedes me llamaron a las 2 de la madrugada diciendo que Valeria estaba muriendo en el hospital y que necesitaban $25,000. Resultó ser un cólico que costó $3,000. ¿Eso no es manipulación? Estaba asustado. Gritó Javier. Estabas desesperado por dinero. No por Valeria, por dinero. Y cuando les dije que no, tu primera reacción fue agredirte al personal del hospital y terminar arrestado. Me acerqué a Javier y lo miré directo a los ojos. Te di 1 mes para demostrarme que querías cambiar. Te pedí 3 cosas simples: incluirme en la vida de Santiago, llamadas regulares y una disculpa de Valeria. ¿Cumpliste alguna? Yo te llamé varias veces, Nick. Me llamaste cuando recordabas, entre espacios de silencio, y solo cuando se acercaba el plazo
Y necesitabas pedirme dinero otra vez. Vine a Guadalajara, protestó. Viniste porque te lo exigí como condición. Y Valeria nunca vino, nunca recibí esa disculpa. Valeria cruzó los brazos. No voy a disculparme por proteger a mi familia. ¿Protegerla de qué? De su abuela. De alguien que claramente quiere controlar nuestras vidas con dinero. Asentí lentamente. Ya veo. Entonces cuando Cristina les presta dinero vive con ustedes. Toma todas las decisiones sobre Santiago. Eso no es control. Pero cuando yo pido simplemente ser incluida, eso sí es control. Cristina nos ayuda sin condiciones. Cristina los mantiene dependientes de ella. Hay una diferencia. Me di vuelta y recogí mi carpeta de la mesa. Pero ya no importa. Vine aquí a decirles esto en persona porque a pesar de todo, me merecen al menos eso. Me merecen saber exactamente por qué no voy a darles ni un centavo más. ¿Entonces nos vas a dejar en la calle?, preguntó Javier con voz quebrada. A tu propio nieto. No te estoy dejando en la calle. Te estoy obligando a ser responsable. Tienes un trabajo, tienes ingresos. Busquen un departamento que sí puedan pagar. Valeria puede conseguir trabajo. Pueden vender ese BMW que no necesitan. Pueden pedirle ayuda a Cristina, que según Valeria ayuda sin condiciones. Ya le debemos demasiado a Cristina. No es mi problema, Javier, ya no. Santiago empezó a llorar, asustado por las voces alzadas. Valeria lo levantó y lo llevó a otra habitación. Javier se desplomó en el sofá con la cabeza entre las manos. ¿Entonces es todo? ¿Ya no eres mi madre? Siempre voy a ser tu madre, pero ya no voy a ser tu banco y ya no voy a aceptar migajas de tu atención. ¿Y si cambiamos? Si realmente cambiamos esta vez. Ya tuviste tu oportunidad de cambiar. La usaste para manipularme mejor. Me dirigí hacia la puerta. Magdalena, que había estado en silencio todo este tiempo siendo testigo de todo, me siguió. Espera, llamó Javier. ¿Y tu testamento? ¿Es definitivo? Me detuve con la mano en la manija de la puerta. Por ahora sí, pero tengo 62 años. ¿Quién sabe? Quizás viva otros 20 o 30 años. Eso es mucho tiempo. Tiempo suficiente para que demuestres con acciones reales, no con palabras vacías, que valoras algo más que mi dinero. ¿Cómo? ¿Qué tengo que hacer? Eso lo decides tú. Pero te advierto, la próxima vez que me busques va a tener que ser porque genuinamente quieres una relación conmigo, no porque necesites algo, y voy a saber la diferencia. Abrí la puerta. Ah, y una cosa más. Ese terreno que vendí el mes pasado, el que me dejó mi padre, se vendió en $900,000. Tengo otros 2 terrenos y 3 locales comerciales que generan $4,000 mensuales en rentas. Cuando pensabas que yo era una simple contadora pobre, no te importaba. Ahora que sabes que tengo recursos, de repente quieres arreglar nuestra relación. La mandíbula de Javier literalmente cayó. Piensa en eso, hijo. Piensa en quién eres realmente. Y si algún día logras convertirte en alguien mejor, en un hombre que valora la voz a las personas por quienes son y no por lo que tienen, entonces quizás podamos hablar. Salí del departamento con Magdalena. En el elevador ella me tomó la mano. Eso fue increíble. Fuiste perfecta. Fue lo más difícil que he hecho en mi vida. ¿Estás bien? Estaré bien. Por primera vez en mucho tiempo, estaré bien. Cuando salimos del edificio y caminamos hacia el carro, escuché mi teléfono sonar. Era Javier. Lo mandé a buzón. Volvió a sonar. Buzón otra vez, y otra vez, y otra vez. Finalmente apagué el teléfono. ¿A dónde quieres ir?, preguntó Magdalena arrancando el auto. A cualquier lugar que no sea aquí. Tengo ganas de celebrar. ¿Celebrar qué? Mi libertad. Y por primera vez en 3 años me sentí ligera. Como si me hubiera quitado un peso enorme de los hombros. El peso de intentar ser suficiente para alguien que nunca me iba a valorar. Esa noche, en un restaurante bonito de la Ciudad de México, Magdalena y yo brindamos. No por la venganza, no por haberlos lastimado. Brindamos por mí.
por la mujer que finalmente aprendió a ponerse a sí misma primero. Han pasado 8 meses desde aquel día en el departamento de Javier. 8 meses que han sido los más liberadores de mi vida. Los primeros días después del confronto fueron difíciles, no voy a mentir. Javier me llamó incansablemente durante 2 semanas. Dejó mensajes llorando, disculpándose, prometiendo cambiar de verdad esta vez. Valeria incluso me mandó un mensaje largo diciendo que yo era una mujer cruel y resentida, que cómo podía hacerle esto a mi propio nieto. No respondí ninguno. Simplemente archivé todo por si alguna vez necesitaba evidencia de algo. Cristina también intentó contactarme. Eso fue interesante. Me llamó una tarde, y cuando finalmente contesté, esperaba que viniera a defender a su hija. Pero no. Elena, soy Cristina Villarreal. Lo sé. ¿Qué necesitas? Necesito que hablemos. En persona, si es posible. Acepté por curiosidad más que por otra cosa. Nos encontramos en un café en Guadalajara. Ella viajó específicamente para eso. Se veía cansada, mayor. Las líneas alrededor de sus ojos eran más profundas de lo que recordaba. Vine a pedirte disculpas, dijo sin preámbulos. Eso me tomó por sorpresa. ¿Disculpas? ¿Por cómo te tratamos? ¿Por cómo te excluimos? Yo pensé que estaba protegiendo a mi hija, pero en realidad solo estaba permitiendo su inmadurez. ¿Y esto viene a qué? Viene a que después de que tú te fuiste, las cosas se pusieron muy mal para ellos. Los desalojaron del departamento. Tuvieron que mudarse con nosotros a Monterrey. Y vivir con Valeria y Javier las 24 horas me abrió los ojos sobre quiénes son realmente. Tomó un sorbo de su café antes de continuar. Valeria no quiere trabajar. Dice que su trabajo es ser madre, pero en realidad pasa el día en su teléfono mientras yo cuido a Santiago. Javier culpa a todo el mundo de sus problemas menos a sí mismo. Y ambos hablan de ti como si les hubieras hecho la peor traición del mundo. Porque no les di dinero. Exactamente. Y escucharlos hablar así me hizo ver que yo también les había fallado. Al darles todo siempre, nunca les enseñé a valorar nada. ¿Por qué me estás diciendo esto? Porque tenías razón en todo. Y porque yo también les corté el financiamiento. Les di 3 meses para que encuentren trabajo ambos y se muden. Si no, se van a tener que ir de todas formas, pero sin mi ayuda. Me recosté en mi silla procesando esto. Cristina, aprecio que hayas venido hasta aquí, pero esto no cambia nada entre Javier y yo. Lo sé. Solo quería que supieras que no estás sola en esto, y que si alguna vez quieres ver a Santiago, yo puedo arreglarlo. Ese niño merece conocer a su abuela, a su verdadera abuela, no solo a mí. Nos despedimos cordialmente. No nos hicimos amigas, pero al menos ya no éramos enemigas. En cuanto a mi vida, florecí de maneras que nunca imaginé. Lo primero que hice fue jubilarme. Tenía suficiente dinero con las rentas de las propiedades y lo que saqué de la venta del terreno. Ya no necesitaba trabajar si no quería. Me inscribí en clases de pintura, algo que siempre había querido hacer, pero nunca tuve tiempo. Resultó que no era mala. Mi instructor dice que tengo buen ojo para los colores y la composición. Empecé a viajar. Fui a Oaxaca y me quedé un mes completo explorando los pueblos, comiendo la comida local, conociendo a los artesanos. Luego fui a San Miguel de Allende y renté una casita por 3 semanas. Caminaba por las calles empedradas, visitaba galerías, me sentaba en cafés a leer. Hice amigas nuevas, mujeres de mi edad, que también estaban redescubriéndose después de años de vivir para otros. Formamos un grupo que se reúne cada semana. Hablamos, reímos, nos apoyamos. Son el tipo de relaciones que debí haber cultivado años atrás, pero nunca tuve tiempo porque estaba demasiado ocupada siendo la madre perfecta. También empecé terapia. Sí, a los 62 años comencé a ir al psicólogo y fue revelador. Trabajamos en por qué había puesto mi valor en cuánto podía dar a otros, por qué había aceptado migajas de atención de mi hijo, por qué había permitido que me trataran como un banco en lugar de como una persona.
¿Sabes qué es lo irónico? Me dijo mi terapeuta un día. Probablemente si hubieras puesto límites desde el principio, tu relación con Javier sería mejor ahora. Tenía razón. Al darle todo sin límites, lo había convertido en alguien que no podía valorar nada. Hace 2 meses, Santiago cumplió 2 años y medio. Cristina me mandó fotos. Un niño precioso con una sonrisa gigante. Mi corazón dolió viéndolas, pero fue un dolor diferente. No era el dolor punzante de antes. Era más bien una tristeza suave por lo que podría haber sido. Hace un mes, Javier consiguió un trabajo mejor en Monterrey. Según Cristina, que me mantiene informada ocasionalmente, está ganando mejor y finalmente parece estar madurando. Valeria también consiguió trabajo medio tiempo. Se mudaron a un departamento pequeño, pero que sí pueden pagar. Hace 2 semanas recibí un mensaje de Javier. Mamá, sé que probablemente no quieras hablar conmigo, pero quiero que sepas que empecé terapia y estoy trabajando en mí mismo. No te estoy pidiendo nada. Solo quería que lo supieras. No respondí, pero tampoco borré el mensaje. Ayer, en mi clase de pintura, estaba trabajando en un cuadro de un amanecer sobre las montañas de Guadalajara cuando mi teléfono sonó. Era un número desconocido. Casi no contesto, pero algo me hizo hacerlo. ¿Hola? ¿Abuela Elena? Era una voz de niño, pequeña, tímida. ¿Santiago? Sí, mi mamá me dio el teléfono. Quiero conocerte. Se me llenaron los ojos de lágrimas. Yo también quiero conocerte, mi amor. ¿Puedo ir a visitarte? Papá dice que vives lejos, pero que podemos ir en el carro. Escuché voces de fondo. Javier tomó el teléfono. Mamá, perdón, él agarró mi teléfono y no sé cómo encontró tu número. Está bien. ¿De verdad? Sí. Hubo una pausa larga. Mamá, yo estoy trabajando en mí. De verdad esta vez. No te estoy pidiendo dinero ni nada. Solo. Santiago pregunta por ti. Vio fotos tuyas en mi teléfono y preguntó quién eras. Le dije que eras su abuela, y él quiere conocerte. ¿Y tú? ¿Tú quieres que nos veamos? Sí, pero no porque necesite algo, porque te extraño, porque me di cuenta de todo lo que hice mal, porque quiero que mi hijo conozca a la mujer increíble que lo crió a su papá solo. No era suficiente, todavía no, pero era un comienzo. Denme un par de semanas, necesito pensarlo. Está bien, lo entiendo. Gracias por contestar al menos. Después de colgar me quedé mirando mi pintura. El amanecer que había estado creando. Nuevos comienzos. Luz después de la oscuridad. Magdalena, que estaba pintando en el caballete de al lado, me miró. ¿Todo bien? No lo sé todavía, pero creo que algún día lo estará. Porque esa es la cosa sobre poner límites, sobre encontrar tu valor, sobre dejar de ser la mártir. No garantiza que las cosas se arreglen. No garantiza finales felices perfectos, pero sí garantiza que respetarás y que te respetarán, que no volverás a aceptar menos de lo que mereces. ¿Voy a dejarle algo a Javier en mi testamento? Quizás. Si en los próximos años demuestra con acciones consistentes que ha cambiado. Si construye una relación real conmigo, no basada en lo que puedo darle, sino en quiénes somos el uno para el otro. ¿Voy a conocer a Santiago? Probablemente sí, porque él es inocente en todo esto y merece conocer a su abuela. ¿Voy a volver a ser el banco familiar? Jamás. Esos días terminaron el momento en que colgué esa llamada a las 2 de la madrugada. Ahora vivo para mí. Pinto, viajo, río con mis amigas, duermo bien por las noches. Tengo paz, tengo dignidad, tengo el respeto propio que había perdido en algún momento del camino. Y si algo les puedo decir a ustedes que están escuchando esta historia, especialmente a las madres, a las abuelas, a las mujeres que han dado todo por sus familias, su valor no está en cuánto pueden dar. Su valor no está en cuánto pueden sacrificar. Su valor está en quiénes son. Y está bien poner límites, está bien decir no, está bien proteger su paz, está bien vivir para ustedes mismas, porque al final del día, la gente que realmente las ama, las amará con o
o sin dinero. Las valorará con o sin favores. Las respetará con o sin sacrificios. Y la gente que no, bueno, esa gente nunca merecía un lugar en sus vidas de todas formas. Yo perdí 3 años sintiéndome invisible, no valorada, usada. Pero gané algo mucho más valioso. Me encontré a mí misma. Encontré mi voz. Encontré mi fuerza. Y eso no tiene precio. Si llegaste hasta aquí en esta historia, gracias por escucharme. Gracias por permitirme compartir esto con ustedes. Si te identificaste con algo de lo que conté, si has pasado por algo similar, déjame un comentario. Me encantaría saber que no estoy sola en esto. Y si te gustó esta historia, si te hizo sentir algo, dale like al video y suscríbete al canal. Aquí compartimos historias reales de mujeres que aprendieron, muchas veces de la forma más dura, a valorarse a sí mismas. Historias de límites, de dignidad, de renacer. Porque nunca es tarde para empezar de nuevo. Nunca es tarde para poner límites. Y nunca, nunca es tarde para elegirte a ti misma. Gracias por escuchar. Y recuerden, ustedes valen más de lo que creen. Mucho más.